tomé para que podamos entender un poco más en la Biblia. Y si nosotros vamos al libro de Primera de Samuel, capítulo 23, podamos encontrar a esta persona que vamos a tomar hoy. Pero hay un sentimiento que no es importante, pero que llega a nuestras vidas cuando nosotros vemos el panorama. Y si nuestro panorama no pinta bien, entonces llega ese temor, llega ese sentimiento de miedo a nuestras vidas. Y eso es precisamente lo que David sintió en su vida al darse cuenta de esto. Primera de Samuel capítulo 23 al 25 dice: cuando David se enteró de que Saúl y sus hombres lo estaban buscando, se internó aún más en el desierto hasta llegar a la roca grande y permaneció allí en el desierto de Mahón, pero Saúl andaba tras él en el desierto. El rey David nos enseña esto. Nos va a enseñar muchas cosas hoy, pero el rey David nos enseña que cuando vemos el panorama y escuchamos lo que está a punto de pasar, y yo quiero que tomes este tiempo para poder analizar cómo vas con tu año, cómo va tu familia, cómo vas tú como persona, y que puedas analizar. Pero el rey David escuchó esto, que estaban a punto o estaban queriendo matarlo, y entonces llega ese sentimiento de miedo, y lo primero que hace es esconderse. Lo primero que hace David es esconderse porque escuchó lo que iban a hacer con él. Y David, tal vez somos hoy nosotros, que tal vez vemos que hay una enfermedad y lo primero que hacemos no es lo primero que tenemos que hacer. Porque si recordamos todo lo que hemos escuchado durante este mes que iniciamos en la iglesia, que primero lo primero, pero muchos de nosotros no hacemos lo primero que tenemos que hacer. Y David lo primero que hizo fue esconderse. Y tal vez muchos de nosotros hoy, nuestra primera arma o lo primero que hacemos es escondernos. Y si nosotros seguimos leyendo en las escrituras, encontraremos lo que David también nos enseña, porque David pudo esconderse, pero David nos enseña en su vida y en los salmos nos enseña que solamente tenemos que hacer ciertas cosas para poder encontrar a ese Dios en una noche oscura. Porque tal vez hoy nos encontremos en ese tiempo, ¿no? En una noche oscura. No sé cómo estés en ese tiempo, pero tal vez nos encontramos ahí. Quiero que vayas conmigo al libro de Salmos, capítulo 100, Salmo 121, verso 1, verso 2. Y si nos situamos en esta emoción que es el temor, en esta emoción que es el miedo, que todos podemos obtener de manera natural e inmediata, que no es bueno porque causa que todo lo que hay en nosotros, incluyendo decisiones y convicciones, se puedan tornar a ventaja de este temor o de este miedo. Y por eso David nos enseña eso, que lo primero que él hizo fue esconderse. Pero hay tres cosas que quiero compartirte hoy que debemos de hacer en estas noches oscuras. Salmo 121 dice, y quiero que leas conmigo, léelo fuerte, 1, 2, 3, dice: alzaré, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro que hizo los cielos y la tierra. Yo encuentro a David haciendo lo que primero debió de haber hecho. ¿Qué entendemos a través de esa lectura? A través de este momento, de este salmo, en donde David se encuentra en esa noche oscura y él se encuentra haciendo solamente una cosa. Primero, lo que debemos de hacer, iglesia, y lo que hoy quiero compartirte es que primero reconozcamos al Señor como nuestro ayudador. David reconoció
al Señor como el ayudador. David reconoció a Dios como solamente su ayudador, y por eso el Salmos 121 dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Automáticamente David está reconociendo completamente que Jesús, que Dios es su ayudador. Pero tal vez nosotros tenemos la fuente en Dios, pero lo que hacemos no es lo primero. Tal vez como David podemos hacer ir y escondernos, o dejar de venir a la iglesia, o dejar de servir, o dejar tal vez de orar, tal vez de tener nuestro tiempo con Dios. Pero lo primero que tenemos que hacer en estas noches oscuras, tal vez en este tiempo, porque hoy es la oportunidad para poder redireccionar nuestra vida, reenfocarnos y poder ver nuevamente a Dios como lo tenemos que ver, y tenemos que reconocer a Dios como nuestro ayudador. David comprendía que él era la única persona que podría ayudarlo en ese momento. Salmo 54:4. Una vez más vemos a David en medio de la noche oscura, en medio de ese momento, en medio tal vez de una enfermedad, en medio tal vez de una escasez económica, hablando a nuestra actualidad. Vemos que en el Salmos 54:4 dice: pero Dios es mi ayudador, el Señor me mantiene con vida. Una vez más David está reconociendo al Señor como su ayudador, y es la manera en la que nosotros tenemos que caminar, iglesia. Tenemos que caminar sabiendo que Dios es el ayudador. No nada más sabiendo, sino que reconociendo que solamente en Él podemos encontrar esas respuestas que tal vez estamos queriendo que Dios hable, que Dios nos diga. Pero solamente primero tenemos que reconocer a Dios como nuestro ayudador. Reconocerlo. Y reconocerlo a Dios es todo lo que te hemos dicho durante este mes. Primero está Dios, primero está Dios. Antes de buscar cualquier otra solución, antes de buscar cualquier otro método, tal vez Dios no está peleado con cualquier otras cosas, con médicos. Dios no está peleado con eso, pero muchas veces nuestra confianza no está en el ayudador, sino que está tal vez en las cosas terrenales. Y es ahí donde el miedo invade todo lo que somos, y nuestras actitudes son cambiadas a causa del temor. Pero si nosotros hacemos primero lo que tenemos que hacer, que es reconocer a Dios como nuestro ayudador, entonces tal vez todo cambie a nuestro favor. ¿Por qué? Porque encontramos que de Dios viene esa ayuda que necesitamos. Y David nos enseña esto. Así como él lo hizo, tenemos que hacerlo aún en esa noche oscura, porque David se encontraba en esa noche oscura. Él estaba situado, él estaba parado en la noche oscura. No estaba a punto de venir, sino que estaba parado. Él estaba viviendo la noche oscura, y lo que él hizo fue reconocer a Dios como su ayudador. Hay otra cosa que tenemos que hacer. Primera de Samuel capítulo 23, versículo 15 al 17. Me encanta porque podemos ciertas cualidades que David hizo en toda su vida, porque conocemos al rey David como esta persona que Dios se agradó por el corazón que David tenía. Y leemos 1 Samuel capítulo 23, 15 al 17, dice: un día, cerca de Herodes, David recibió la noticia de que Saúl estaba camino a Sif para buscarlo y matarlo. Jonatán fue a buscar a David y lo animó a que permaneciera firme en su fe en Dios. No tengas miedo, le aseguró Jonatán, mi padre nunca te encontrará. Tú vas a ser el rey de Israel y yo voy a estar a tu lado como mi padre. Bien
lo sabe. David nos enseña lo siguiente. David, a pesar de todo lo que podamos estar pasando, viene Jonatán y le dice a David y le recuerda lo que tiene que hacer. Si nos vamos a ver al versículo 15, el 16, y que lo leas conmigo enfrente, dice Jonatán: la verdad, yo no los conozco a cada uno de ustedes, pero Dios sí. Y tal vez hoy nos encontremos con cierto temor, con cierta incertidumbre de tal vez qué vamos a comer mañana, pero ¿qué dice la palabra de Dios? No nos preocupemos por esas cosas, sino que permanezcamos firmes en nuestra fe en Dios. Y si nosotros no permanecemos firmes en nuestra fe en Dios, y yo creo que por eso la palabra de Dios y Jonatán y David es esto en específico, de permanecer firmes en Dios, es porque muchas veces nosotros viene el temor y nuestras convicciones son movidas. Y puede sonar como, no me acuerdo de esa palabra, pero es tal vez contradictorio, porque las convicciones se supone que son sólidas y fuertes y las convicciones no se mueven. Pero muchas veces nosotros, cuando viene ese temor, viene ese sentimiento de angustia a nuestras vidas, entonces todas nuestras actitudes se tornan a otras cosas. Por ejemplo, tal vez el temor viene, la angustia viene y dejamos de venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Dejamos de servir. ¿Por qué? Porque estoy enfermo, porque no hay economía, porque hay problemas en mi casa. Y esto nos demuestra que hace el miedo en nuestras vidas. Pero si nosotros entendemos lo que la palabra del Señor dice, que dice permanecer en Dios, en fe en Dios, entonces nosotros vamos a poder caminar de la mejor manera. Y yo creo que es lo que Dios quiere enseñarnos hoy, que podamos permanecer firmes en Dios, podamos permanecer firmes en nuestra fe en Dios. Y todo lo que nosotros hagamos, siempre y cuando permanezcamos en Dios, todo va a tornar a nuestro favor. También si vamos a Salmo 54:7, yo creo que en ese momento, en las noches oscuras en las que David se encontraba huyendo tal vez y no queriendo ser encontrado porque lo iban a matar, y quién está contento tal vez con una noticia de esta magnitud, ¿verdad? Pero en esa noche oscura, David lo que hace es esto: permanecer en Dios y reconocer a Dios sobre todo lo que él podía hacer, porque era la única alternativa que tenía. Y es que a veces nosotros tenemos miles de alternativas y muchas veces dejamos a Dios fuera del juego, pero David nos enseña que la única alternativa es siempre permanecer en Dios. Es Dios, Él es nuestro ayudador. Pero Salmo 54:7 dice: porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Aunque David se encontraba aún en la noche oscura, aún así era capaz de poder declarar que Dios lo había librado, a pesar de que aún seguía ahí, a pesar de que aún seguía en la noche oscura. Aún así David estaba dispuesto a decir: Dios es mi ayudador, Dios está conmigo, Dios me va a sacar de esta, Dios va a hacer todo a mi favor. Pero muchos de nosotros lo que hacemos es todo lo contrario, ¿no? Y nos preocupamos y nos enojamos y nos discutimos con medio mundo. ¿Por qué? Porque tenemos miedo. Pero David nos enseña esto, que aún en medio de esas noches nosotros podamos voltear a ver a nuestro ayudador y poder declarar esto: que Dios va a estar con nosotros, que Dios lo va a hacer. Porque cuando nosotros entendemos que permanecer en Dios es esto, declarar en nuestra fe, a pesar de que no podamos ver qué está sucediendo, no podamos ver cómo Dios está trabajando, pero Dios está trabajando. Si nosotros tal vez no vemos que no hay una restauración en nuestra salud de manera inmediata, aún así tenemos que creer que Dios está trabajando, aún así tenemos que creer que Dios está proveyendo. En la noche de ayer estábamos en una junta con los líderes, como cada mes lo tenemos, y compartíamos de lo que Dios hacía a través de nuestra fidelidad
con Él a través de nuestros diezmos, a través de nuestras ofrendas, de nuestras siembras, y compartían allá algunos y decían: yo solo tenía esto, pero al día siguiente Dios me sorprendió con esto, ¿no? Y al día siguiente Dios abrió más puertas y todo eso. Y a pesar de que ellos, porque los líderes decían: yo sabía que solo tenía tanto dinero en mi cartera, pero aún así fui capaz de poderle ser fiel a Dios, y Dios respondió. Y es así como David nos enseña que si aún en las noches oscuras estamos, nosotros podamos levantarnos en fe y poder declarar esto, que Dios está con nosotros. Y es la manera en la que nosotros podemos estar en esas noches oscuras, porque las noches oscuras siempre van a venir. Las noches oscuras tal vez van a ser más oscuras que iluminadas, porque así es la vida en este mundo. Pero tenemos una garantía, que es que Dios está con nosotros. Y lo último que tenemos que hacer, que David nos enseña, Salmo 54, capítulo 1 al versículo 4. Y quiero que puedas leer conmigo lo que dice el rey David en uno de los salmos. Dice: oh Dios, sálvame por tu nombre, y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi oración, escucha las razones de mi boca, porque extraños se han levantado contra mí, y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. Jehová, he aquí, Dios es el que me ayuda. El Señor está con los que sostienen mi vida. David nos enseña a esto: permanecer en oración. Primero tuvimos que reconocer a Dios como nuestro ayudador, después permanecer nuestra fe en Dios, y ahora permanecer en oración. Y es una de las cosas que hemos tenido como iglesia, siempre poder tener estos tiempos de oración a Dios, de poder hablarle a Dios, poder pedirle a Dios. Pero David nos enseña esto: permanecer en oración. Es algo que debemos de hacer. Yo les decía hace un momento, las noches oscuras van a continuar en tu vida, y no es una palabra profética que les tengo que dar, pero las noches oscuras siempre van a estar. Las noches oscuras siempre van a venir. Dios siempre va a estar en esas noches oscuras, pero si nosotros permanecemos en esta arma tan poderosa que es la oración, entonces podemos ver la mano de Dios en nuestras vidas. Y solamente tenemos que hacer esas tres cosas en esas noches oscuras: reconocer al Señor como nuestro ayudador, permanecer en fe en Dios, y permanecer en oración constantemente. La oración no solamente es en esas noches oscuras, sino que cuando haya días buenos, haya noches buenas, nosotros podamos también seguir permaneciendo en oración. No solamente, y esto es un paréntesis para todos, nosotros no solamente oremos cuando nos toque orar en el LPTM, sino que estemos orando todos los días de nuestra vida por las peticiones que tenemos, estemos confiando en Dios, no solamente en un día como hoy, sino que siempre estemos en una constante en nuestra vida en oración. Y para ir cerrando este tiempo, David nos enseña mucho. David nos enseña que si buscamos lo primero, entonces Dios va a responder. Si nosotros buscamos lo primero, Dios va a responder. Porque y la historia está así de David, ¿no? David tuvo que huir, se escondió, y está bien. Pero hoy en día nosotros tenemos a la mano todo, y Dios nos está hablando siempre a través de su palabra, a través de nuestros líderes, a través de nuestro pastor. Siempre está hablando en nuestras vidas y está dándonos ánimo. Pero muchas veces nosotros lo que hacemos, tal vez es como David, escondernos, porque no queremos que vengan y nos maten, y no queremos que la angustia crezca, no lo sé. Pero David nos enseña esto: si buscamos primero lo que tenemos que buscar, entonces Dios va a responder
a nuestro favor. Él va a responder a nuestro favor siempre y cuando busquemos lo que es primero. Si nosotros hacemos todo lo contrario y no reconocemos a Dios como nuestro ayudador, entonces no va a suceder como lo podemos ver en la palabra del Señor. Yo creo que puedas ponerte de pie ahí en tu lugar y vayamos al libro de 1 Samuel capítulo 23, 14. 1 Samuel 23, 14. David nos enseña esto. Si buscamos primero lo primero, entonces Dios va a estar a nuestro favor. Mira lo que David experimenta al poner y hacer lo que primero tiene que hacer. Lee conmigo y dice: David se refugió en unas fortalezas que había en el desierto y en la zona montañosa de Zif. Saúl lo perseguía día tras día, pero Dios no permitió que Saúl lo encontrara. Dios no permitió que Saúl lo encontrara. Yo no sé qué es lo que está pasando hoy en tu vida. No sé si hay enfermedad, no sé si hay algún problema, no sé si hay escasez. Pero si tú haces primero lo que tienes que hacer, Dios no va a permitir que eso acabe con tu vida. Dios no va a permitir que la enfermedad sea un factor para que tú te angusties todo el tiempo. Dios no va a permitir que tú no puedas tener lo suficiente para vivir. Dios no va a permitir que tal vez te quedes sin comer. Yo escuchaba la clase del domingo con los niños y le preguntaban a los niños, y yo les pregunto hoy a ustedes: ¿algún día se han quedado sin comer? ¿Se han quedado sin comer? ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, que reconocer a Dios como nuestro ayudador, entonces la recompensa es como a David en su momento, y en las escrituras aparecen. Dios no permitió que Saúl lo encontrara. Y hoy yo quiero invitarte a que hagamos una cosa, a que hagamos esto, que podamos permanecer siempre en oración. Que podamos permanecer todos los días de nuestra vida en oración, porque es la única manera en la que Dios va a responder a nuestra vida. No nada más, y esto es importante, no nada más es venir a la iglesia, es estar sirviendo, serle fiel a Dios. No, es parte de lo que hacemos, es bueno y es importante, pero permanecer en oración, vamos a poder ver el mover de Dios en nuestra vida. Vamos a poder ver eso que necesitamos. Y yo quiero que ahí en tu lugar, en un momento te voy a llamar acá al frente. Y si en ti hubiera algún temor, hubiera alguna preocupación, hubiera algo que no puedes dejar, algo que tal vez está ahí en tu corazón, está ahí en tus pensamientos, porque nos hemos parado y hemos visto la perspectiva. Porque yo me ponía a pensar, imagínense, no sé cómo están sus carteras. No sé cómo está hoy en día tu salud, pero muchas veces nos ponemos a pensar y nos ponemos a ver, y de verdad, ponte como que estás encima de una montaña y estás viendo tu vida. Y tú sabes que solamente tienes 100 pesos, pero aún, un ejemplo, todavía falta que llegue la quincena. Estamos a día, ¿qué? ¿7, 8? 6. Y la quincena llega hasta el 15. Y entonces puede venir la angustia en nuestra vida y todo va a cambiar. Y tal vez no venimos hasta en 15 días a la iglesia. ¿Por qué? Porque el temor inundó nuestra vida, ¿no? Pero hoy tenemos la oportunidad de poder dejarle a Dios ese temor. Y hoy Dios va a depositar en nosotros esa valentía, eso que necesitamos para poder avanzar. Hoy estamos en el segundo mes, estamos iniciando el segundo mes. Aún nos falta varios meses más, nos faltan 10 meses. Y esto pasa de volada. Pero hoy agradezco a Dios que tú puedas estar firme en Dios y que puedas estar parado aquí en la iglesia. Yo sé que tal vez otros no pudieron venir, cual sea la razón. Pero hoy yo sé que Dios también está con todos los que formamos parte de esta iglesia. Pero yo quiero que hoy, si tú tienes ese temor, algún pensamiento que esté en tu corazón, en ti, que se lo puedas dejar a Dios y que Él pueda obrar. ¿Por qué? Porque el temor no te va a ayudar a avanzar.
El temor no te va a ayudar a reconocer a Dios como tu ayudador. No vas a poder permanecer firme en Dios y no vas a poder permanecer menos en oración si existe temor en tu vida. Por eso hoy la oportunidad la tenemos. Poder venir al frente y poder entregarle ese temor al Señor y que el Señor haga lo que tenga que hacer y el Señor hoy lo va a quitar de nuestra vida. ¿Qué te parece si pasamos acá al frente y oramos juntos? Levanta ahí tus manos, levanta ahí tu corazón. Pero hoy el Señor está en medio de nosotros. Levanta ahí tus manos y preséntate adelante de Dios. Dile: Señor, tú me conoces. Señor, tú conoces mi vida, tú conoces mis circunstancias, tú conoces, Señor, lo que estoy pasando. Tal vez